Hola jardinautas, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Pues en esta ocasión vamos a estar renovando, acomodando, poniendo bello este lado de mi jardín. Y bueno, pues voy a hacerlo con todos ustedes para que se agarren de ideas. Ya saben, yo les quiero compartir todo esto para que ustedes se motiven, agarren ideas y pongan bien bonito su jardín. Y bueno, pues acompáñenme. Antes de comenzar el video, quisiera invitarte a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos. Y bueno, vamos a comenzar. Vean, jardinautas, primero quiero enseñarles y contarles un poquito qué estuve haciendo ahí. Este es el lado que está al lado de mis plantitas. Miren, ahí en la mesa puse unas herramientas. Y esa rejita que ahorita les voy a explicar qué voy a estar haciendo con ella. Pero miren, estos mueblecitos yo los adquirí por internet, venían así todos desarmados, son de tubo, vean, tubo cualquiera así, y tiene esas como ensambles de plástico. Y bueno, pues estos son dos muebles que adquirí, pero hice tres porque eran un poquito más altos, entonces los quise acomodar de esta forma. Y en esta parte de arriba compré un plástico que es como por debajo con circulitos y por arriba es plano y es como un poco lechoso. Entonces es para que las cosas que ponga yo allá arriba no se me vayan a caer, porque si estos tipos de mueblecitos, pues como que luego corren el riesgo de que si ponemos macetas muy pequeñitas se caigan. Entonces pues vamos a estar renovando este lado, eso es así como está. Miren, se me ocurrió que lo primero que voy a estar haciendo es que voy a mover todo esto. Voy a estar cambiándolo de lugar un poquito para tener espacio. Y vean, voy a sacar los mueblecitos. Son así súper ligeritos, o sea, se cargan súper fácil. Entonces, bueno, los voy a estar retirando porque voy a estar poniendo esta rejita en esta parte de aquí así. En esta rejita la tenía allá abajo en mi terraza y la voy a estar colocando en esta parte de aquí porque quiero hacer colgar unos plantitas. Entonces miren, son de esas de plástico que venden en esas tiendas de jardinería y le puse un palo. Ya esto lo hice desde hace mucho tiempo y le hice unos orificios, entonces vamos a estar atornillando en la pared, perforando y poniéndolo, y les voy a dejar con eso. Miren, para empezar a atornillar, para marcar lo que voy a hacer, vamos a ocupar un taladro, pero lo que voy a hacer es que con una broca normal así de carpintería lo marco, una broca más pequeñita. Primero, ya había hecho yo unas marquitas aquí como en donde en donde lo iba a posar, que iba a ser de esta forma. Bueno, esperen, porque iba a ir de esta forma. Entonces, lo pongo. Les explico para aquellos que, pues, como yo, que hacemos nuestras cosas solitos, pues sepan un poquito cómo hacerlo, porque a veces pues no sabemos, ¿verdad? Entonces yo les comparto. Ay, me perdón, pero me da... Adiós, mío. Es que ya nada más es poner un tornillo. Poniendo un tornillo, ya, bueno, es que sí tengo que marcar. Bueno, vamos a nivelar. Ay, un segundo. Bueno, vamos a nivelar. A ver. Lo ideal sería que lo pegara un poco, pero nada más quiero marcar un orificio. Mientras, vean, voy a marcar un orificio. Ya lo marqué, ¿no? Ay, ahora les voy a explicar cuando no puedan, que esté una sola persona y no puedan hacerlo
Entonces yo lo que hago es que marco un orificio y perforo. Luego vamos a necesitar un taquete. Ay, es que como no hay luz, se los voy a acercar, es un taquete. Necesitamos meter un taquete con el martillo. Ya puse aquí el taquete y ahora vamos a meterlo. Tiene que ser un hoyo profundo que cubra el taquete. Y debe de tener un taquete, porque si no le ponen, corre el riesgo de caerse. Pues si no tienen taquetes, bueno, así le dicen aquí en México, pueden meterle un palo de madera, trozarlo, pero siempre debe de tener un soporte. Entonces, voy a como ponerla. Le voy a meter la pija. Lo ideal es que le pongan rondanas para que tampoco se pase la pija, pero yo no tengo. Entonces le hice un orificio más pequeño que la cabeza de la pija. Y la vamos a medio atorar. Ahora, con esto ya nos podemos guiar para hacer nuestros demás orificios y que esto nos lo sostenga. Y ya al final atornillamos todo. Entonces los voy a dejar con eso. Bien. Ahora quitamos la reja y ya podemos hacer con toda la libertad del mundo nuestros orificios en la pared. Y ahora sí, vamos a colocar la reja. El primero siempre es el más difícil. Entonces yo atornillo un poquitito. Y ahora vamos con el segundo. Ya atornillé 1, 2 y ahora los de abajo. ¿Ya vieron? Es más fácil. Y el último. Y vean, ya quedó nuestra rejita. Bien, pues ya quedó ahí la rejita. Ahora lo que procede es barrer todo el polvo, porque cuando uno pone los taquetitos y esas cosas, cae polvo. Entonces de una vez barremos. Ya tenía tiempo que tenía ganas de hacer esto y lo quería hacer hace ratito, pero dije, ay, no lo voy a grabar porque ya no enseño. Entonces, bueno, pues espero les sirva. Ahora sí, vamos a colocar nuestros mueblecitos y van a ver el cambio que le va a dar. Ah, bueno, quiero decirles que primero los mueblecitos vienen por separado, pero miren, yo les hice esos nudos aquí, ¿ven? Para amarrarlos y no se estuvieran moviendo. Bueno, no sé, yo quería que quedaran así fijos, sí, para que no se separara uno de otro. Entonces vean, miren, ya así uno los acomoda y ya no se mueven. De hecho no los había movido desde que los compré, los puse y ya. Entonces miren, ahí quedaron. Y le vamos a estar poniendo este hulecito que les digo, porque siento que si ponemos macetitas pequeñitas, no, pues como que se caen. Entonces este hule les dio razón para las alacenas, se me ocurrió así ponerlo. Entonces por eso se los estoy poniendo. Ahora vamos a poner algunos arreglitos que ya tengo, porque la idea de este espacio es para poner arreglos. Ahora, por ejemplo, miren este que ya tiene mucho tiempo que lo hice, fue mi primer video. Está un poquito como que le falta agua o algo así. Entonces, bueno, este lo voy a estar poniendo de este lado. Y ustedes van a estar viendo cómo va a ir cambiando esta situación.
Déjenme acomodar bien, no se me vayan a caer. Por este lado, miren, vean. Ahorita de todos modos, ya saben, les voy a acercar. Es que en esa parte no les mencioné. Hace tiempo le puse malla sombra. Porque, miren, ahorita salí aquí a este lado que ya no está dando la malla sombra y el sol es súper intenso. Entonces, pues como que se me quemaban un poquito las suculentas y quise ponerle malla sombra. Hay algunas temporadas que no les da, pero en esta temporada sí. Y bueno, vamos a decorar. Otro de los arreglitos que voy a estar poniendo ahí es este que estoy haciendo con todos ustedes. Vean qué preciosura. Ahí va, ahí va. Ahí se está sentando. También lo voy a poner de este lado. Ahí, vean. ¿A poco no se ve así súper bonito? Entonces, pues se me ocurrió que a este lado mejor sí lo voy a dejar como para arreglitos. ¿Y por qué puse esta rejita? Bueno, vamos a ponerla de imprevisto, esta Ripsalis que trae ya para colgar. Entonces, en los mueblecitos también traían estos ganchitos, miren, venían con ellos, venían creo que 4 en cada uno, tengo como 8 ganchitos y yo quería como ocuparlos para colgar, miren, de esta forma. La vamos a poner así de imprevisto porque aquí voy a estar decorando con todos ustedes cuando haga mis arreglitos y eso. Pero miren, lo que quiero que vean es cómo puedes usar esa rejita para que tus plantitas luzcan mejor y vean nada más. Entonces, es una idea muy padre para que tus plantitas se vean mucho más vistosas. Voy a estar poniendo otras cositas que me encuentre por ahí. Miren, este ya se los había enseñado y es como uno que trae varias florecitas. Entonces digo, más macetitas, perdón. Ay, yo florecitas, es que vi una flor. Y entonces este me agrada de este lado mientras. Aquí lo tenía ya, o sea, nada más que ahorita dije, lo moví para hacerlo lo de esta cosita. Pero bueno, ese lo voy a seguir dejando ahí. Y por ejemplo, por este lado tengo otra plantita que estaba en mi terraza y se me andaba poniendo, le andaba dando hongo. Entonces la subí y la voy a colocar mientras aquí en lo que hago arreglitos. Tengo otra que también esta que me picó la palomilla y pues la retiré del otro lado de mi jardín. La voy a estar poniendo mientras aquí. Esta que en otro video estuve sacando ya en el mantenimiento de mis jardinadas grandes y la voy a estar poniendo de este lado porque ahí traigo un proyecto con esta que no he llegado aún a eso. Luego también que es un cactus que es también como Ripsalis, vean, se los presento, me lo compré. Ahí es que lo vi en un centro comercial, bueno, supermercado, y ya en que ahí pues no les da el sol ni nada, me dio mucha tristeza y lo agarré y vean, está tan precioso. Justo cuando lo pagué, la muchacha de la caja me dijo, ¿es de verdad? Y lo apreté, yo no lo toqué, sí es de verdad. Pero miren, está tan hermoso y lo andaba aclimatando aquí, porque aquí también se me están aclimatando, o sea, es como un buen lugar para aclimatar. Nada más que miren, les digo que hay que tener cuidado con macetas pequeñas porque igual se lo va a estar pegando porque se pueden caer, vencer. Y para que se vea un poquito más vistoso, que no tengo ahorita mucho como para poner, voy a estar poniendo estas propagaciones que hice que son como unos arreglitos. Los voy a estar poniendo por acá, nada más para que les digo se aclimaten.
Ay, miren, este es el, bueno, y aunque estén medio feitas sus macetas, ya más adelante vamos a estar poniendo, arreglando esto súper bonito. Nada más ahorita quería que vieran cómo es como mi idea. Están unos de preparaciones, de todos modos ya saben, siempre les pongo al final toda esa toma, nada más es que quiero llenarlo con todo lo que tengo en el piso y ya luego, pues ahora sí que ya luego lo ponemos más bonito. Y miren este también, que es una, ay, de estas plantitas, se me olvida su nombre, siempre que florecen bien bonito como estrella. La acabo de comprar hace poquito y pues me gustó y la traje. Entonces esta también yo creo que la vamos a estar poniendo de este lado así, nada más para que se vea llenito. Y miren, bueno, nada más para colgar tengo esa, no tengo otra. ¿Qué otra cosa? Ah, ya sé. Podríamos colgar una cubetita, miren que tengo por la parte de atrás de un arreglo que estuve haciendo en un short. Miren. Entonces esta vamos a colgarla con los hinchitos estos que les digo que venían en los muebles. Vamos a ponerlo de esta forma así. Yo creo que al revés porque quiero que se luzca de esta forma. Y vamos a colgarla acá. Y ya quedó, ¿no? Para que le dé ahí un toque. Y bueno, pues más adelante vamos a estar decorando, les digo, ya poniéndolo chulo. Pero lo que les quiero decir es que a mí se me ocurrió para arreglos porque la parte de abajo, o sea, es que sí le da luminosidad, aunque se ve un poco oscuro de este lado, pero les digo que sí les da porque es una malla sombra y le entran rayos de sol y todo el día está la luminosidad por este lado. Como a las 5 más o menos, 4 o 5 de la tarde, empieza a hacer un brillo, no sé si a ustedes les ha pasado, ustedes coméntenme, como que hay un brillo bien intenso como de una media hora, una hora y se ve súper bonito el rinconcito. Pero miren, si se filtran los rayitos, ahorita el sol lo tengo aquí y me está dando en la cara. Pero bueno, pues así se van aclimatando. Estas reproducciones que miren, este ya le he sacado un montón, le he vuelto a echar y se han vuelto a dar y ahí van creciendo. Les gustó muchísimo esta parte de acá abajo, les gusta. Y esta, que es una nueva, que ahí van los brotecitos, vean, vean nada más qué preciosura. Ahí voy echando hojitas, pero miren los brotecitos, ahí van. Son de mucho tiempo, ¿no? Hay que estar esperando. Pero aquí les gustó esa parte de ahí a mis reproducciones. Entonces también lo voy a ocupar como para abajo reproducir o plantitas pequeñas, pero digo, no se metiolan. Pareciera que está oscuro y que se pueden metiolar. Aquí no se metiolan. En donde sí se metiolan y buscan mucho el sol es en la terraza. Es súper extraño, pero les va mejor aquí. Y bueno, pues bueno, así quedó. Ahora sí, les voy a dar la toma de cómo va la situación de mi jardín porque no quería perder esa oportunidad de enseñarles. Pues miren, jardinautas, a pesar de que va y viene el sol, espero que se aprecie. Me gustaría que le diera todo el rayo de sol como para que vieran esa hermosura de las plantas. Quiero mencionar algo, por ejemplo, esta tequila. Ay, a las palomillas y a las mariposas les encantan las tequilas, miren. Ahí le estuve quitando huevos. Pero vean, con el frío, porque ha estado haciendo frío, en las noches mucho frío, se tintan, vean, de unos colores bien bonitos las tequilas, como rosados, un poquito más que cuando están al sol. Más o menos es semejante. Entonces, miren, vean, así quedó. Es una idea que les traigo. Ahí, pues le digo, está despoblado, pero en algún punto ya lo voy a llenar. Lo voy a estar colgando varias cositas. Y, y vean el mueblecito y todo. Y aquí, de este lado, puse a mis plantas así grandotas. Las quise subir ahí. Esta la tenía en la terraza. Ya no,
soportaba estar ahí, le gustó mucho aquí los esos que son Francesco Baldi. Vean hasta qué color tomó, abajo se me estaban llenando de hongo porque les digo, no les gusta la terraza, las suculentas. Esa también la tenía en terraza y ahí va, le dio hongo, por eso se ve medio extrañas las hojas, pero miren, ella ya se recuperó aquí arriba, ahí le gusta, ahí le da mucho el sol y vean, pues ahí van con bebés y bebés, esas elegants como las amo. Y ahora me voy a subir tantito para enseñarles pues mis repisitas. Ese repisero lo estuve haciendo yo solita. Bueno, mi mamá me ayudó, pero no lo hice en video porque ya era urgente, porque recuerdan antes yo le había puesto ahí unos mosaicos y se me hacía mucha hormiga, y a partir de que ya lo dejé así como que libre, me dejaron de subir las hormigas. De hecho ahí les pongo polvo para hormiga. Ahí se me subían y me atacaban mucho. A ellas también les puse un poquito porque, híjole, no podía con eso. Pero vean, y el carrito que estuve haciendo con todos ustedes, pues lo puse de ese lado, como que me llamó más ahí la atención. Me encanta como que ese rinconcito. Ya han visto algunos videitos en mi rinconcito que medio se los presenté, pero pues este ya es como que el video completo. Bien, jardinautas, pues me despido con esta toma de fondo. Espero que haya cambiado un poquito. No les voy a poner como va a quedar definitivamente, aparte de que soy una persona que todo el tiempo está cambiando todo de lugar. Es como un algo que tengo. Pero bueno, quise adelantar como estaba haciendo mi limpieza y como que de repente se me mete la cosquillita de empezar a hacer cosas, pues me gusta hacerles videos y vamos a ir poco a poco haciendo que este lugar se vea muy padre, porque tengo muchos proyectos, pero ya saben, todos los proyectos toman su tiempo y bueno, pues por eso está este canal tan hermoso, para que vayan viendo todo ese proceso y se entretengan y pues les abra alguna idea para su jardincito, que lo apliquen y les quede muy hermoso. Y bueno, pues con esto me despido. Les mando un beso enorme, un gran abrazo. Ya saben, como siempre, les deseo lo mejor de la vida. Sean felices y nos estaremos viendo pronto en otro video. Hasta luego. Adiós.